Empiezo por mi derecha. Pablo García es economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo BID, especializado en comercio exterior e inversiones. Actualmente se encuentra a cargo del hub regional del BID en temas de comercio exterior, inversiones e integración para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, donde lidera el diseño y la ejecución de diversos proyectos relacionados con promoción de exportaciones, atracción de inversiones, comercio de servicios y facilitación comercial. En el ámbito privado se desempeñó como consultor externo de diferentes organizaciones internacionales en el área de comercio exterior e inversiones. Fue también profesor en la Universidad de Georgetown y en la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con diversas publicaciones académicas en el área de economía internacional, comercio intraindustrial, comercio de servicios y transporte. Posee además una maestría en International Commerce and Policy de la George Mason University, una maestría en economía de la Universidad Torquato Di Tella, un posgrado de integración regional en la Universidad de Barcelona y una licenciatura en economía por la Universidad de Buenos Aires. Quisiera empezar agradeciéndole a las autoridades de la universidad por permitirnos presentar este trabajo aquí en la universidad. Quería agradecerle también a Jaime por tomarse el trabajo de venir hasta aquí, leer el libro y comentar sobre esto, sobre el mismo, y a su vez quisiera agradecerle especialmente a un montón de gente que trabajó en el libro. Esto no es algo que hicimos Javier y yo solos, sino que es parte de un grupo de gente que trabajó, muchos de los cuales están aquí y la lista entera la van a ver en la primera página del libro. Mi idea es ser lo más breve posible y voy a hablar muy poco del libro, en particular porque la idea es que lean el libro y que se enteren de lo que dice el libro, y después porque Javier se va a enfocar más en el libro per se. Entonces yo quisiera contarles tres cosas, ¿sí? Hablar sobre tres temas. Uno, por ahí avanzar en qué es esto del comercio de tareas y por qué nos parece importante trabajar en esto y por qué nos pusimos a trabajar en este tema. Después contarles por qué hicimos el libro como lo hicimos, que no tiene el formato estándar de un libro de texto. Y por último, sí, poner un poco más de énfasis en algunos temas que no están en el libro y que creemos que son sumamente relevantes para el momento tanto de leer el libro como de diseñar o pensar en políticas públicas para el desarrollo del sector. Entonces, empezando por el tema de qué es esto del comercio global de tareas. Cuando uno habla de comercio de tareas suena raro, ¿sí? O sea, no todo el mundo, cuando le dice eso, no todo el mundo está muy seguro de qué le están hablando. Cuando habla de comercio global de tareas parece algo esotérico, ¿sí? Entonces, y en realidad no es algo tan complicado, ¿sí? Déjenme darles por ahí a partir de un ejemplo, es más sencillo entenderlo. Si uno, por ejemplo, piensa en una fábrica de autos, ¿sí? De la Ford de 1903, cuando se fundó en Detroit, en Michigan, uno lo que tenía ahí era una empresa que producía absolutamente todo, ¿sí? Desde el diseño del auto, las partes del auto las ensamblaba y las vendía. Bueno, al momento que fue creciendo la empresa, además de hacer eso, también tenía un departamento de contabilidad y también tenía un departamento de ventas, ¿sí? Con el paso del tiempo, lo que fue pasando es que la Ford se dio cuenta que podía producir más y de forma más eficiente si terciarizaba, aparte, por ejemplo, de la producción de piezas, ¿sí? Entonces las autopartes tal vez era mejor que lo produzca otra empresa y ellos concentrarse en lo que se denomina el core activity, ¿sí? La actividad más importante de la empresa. Bueno, esa producción de esas piezas no necesariamente se tenía que hacer en una empresa que estuviera en Detroit o en Estados Unidos, sino que se podía encargar a una empresa que estuviera en otro país, ¿sí? Por ejemplo en Canadá. Entonces ese fenómeno lo que hacía era crear un comercio internacional de bienes, particularmente de bienes intermedios, que es lo que más ha crecido en los últimos 50 años. Cuando uno ve cómo ha evolucionado eso, lo que está pasando es que las otras actividades que tenía la empresa, como por ejemplo la contabilidad o el departamento de ventas y publicidad, también empezaron a terciarizar, ¿sí? Ford por ahí se dio cuenta que era muy bueno produciendo autos, pero tal vez no era tan bueno llevando la contabilidad, y había una empresa que se podía especializar en eso y uno podía terciarizar ese servicio. Lo mismo con la publicidad. Entonces, el crecimiento que ha tenido las tecnologías de la información y la comunicación en los últimos años permiten que esa terciarización no necesariamente se haga en empresas que están cerca geográficamente de la empresa productora de autos, sino que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Entonces, así como cuando decidieron terciarizar las piezas, se creó un comercio internacional de bienes, cuando uno decide terciarizar otras actividades, otras tareas de la empresa, se crea un comercio internacional de tareas, ¿sí? Y eso es lo que estudiamos nosotros en el libro.
no, o sea, suena muy esotérico, pero básicamente es una extensión de lo que es el comercio internacional de bienes que hoy por hoy se está dando al comercio internacional de tareas. ¿Y por qué creemos nosotros que es importante? En parte por algo que ya mencionó Susana, el sector de exportación de servicios y particularmente de servicios profesionales o tareas, es el sector más dinámico hoy por hoy en el comercio internacional. ¿Sí? La participación del comercio de servicios en el total de comercio es lo que más está creciendo hoy en el comercio internacional. Y no solo se da ese fenómeno en términos de comercio, sino también en términos de inversión. Hoy el 62% de la inversión extranjera directa en el mundo va direccionada a los servicios. ¿Sí? Y de ese total, cerca del 18% va direccionada a este tipo de servicios. ¿Sí? Con lo cual es un fenómeno que cada vez se está impactando más, tanto en los flujos de comercio como en los flujos de inversión. Por otro lado, es un sector que es muy intensivo en mano de obra, entonces en la medida en que los países quieran generar tipos de política para incentivar el empleo, creemos que es un sector que tiene mucho potencial. Y una cuestión que creo que es muy importante es que los requerimientos de capital para trabajar en este sector son en términos relativos menores que en el sector de servicios, ¿sí? Y eso de alguna manera es un incentivo al emprendedurismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes tienen una buena idea y tienen espíritu emprendedor y quieren poner una empresa, y su buena idea es cómo producir mejor los autos, ustedes necesitan un montón de capital, hundir capital para poner una empresa de autos. En cambio, si a ustedes se les ocurrió hacer un software que es mucho más dinámico o mucho mejor que lo que hay en el mercado, o tienen una técnica nueva para producir un audiovisual, etcétera, el capital que uno necesita hundir para desarrollar una empresa de ese tipo es mucho más bajo. Entonces se crea un incentivo para tener una cultura emprendedora mucho mayor. En el caso particular de Uruguay, además de estos temas, creemos que es una buena oportunidad, el sector da una buena oportunidad para diversificar la oferta exportable. ¿Sí? La oferta exportable hoy por hoy de Uruguay tiene una concentración muy grande en productos agrícolas o agroindustriales, y creemos que el sector de servicios da una oportunidad para diversificar esa oferta hacia sectores de alto valor agregado como los servicios. En el caso de Uruguay no es algo nuevo, ¿sí? El sector de servicios ya está trabajando desde hace mucho tiempo, han recorrido un gran camino y con mucho éxito en algunos de los casos, como por ejemplo el caso que mencionaba Susana del software. Nuestras estimaciones son que las exportaciones de servicios de este tipo, si uno tiene en cuenta también las exportaciones que se hacen desde la zona franca, el año 2010 fueron de alrededor de 1.500 millones de dólares, y los empleos directos que se generaron fueron más de 17.000. ¿Sí? O sea que es un sector para nada despreciable. Si quieren como un ejemplo de la importancia que tiene un sector como este, en un parque tecnológico que hoy por hoy es un ejemplo para América Latina, como es Sonamérica, que dirige Jaime, ahí se produce cerca del 2% del PBI de Uruguay. Entonces, es claro el potencial que hay en el sector, y por eso fue que nos enfocamos en esto. El segundo tema que quería hablar es esto de por qué hicimos el libro como lo hicimos, ¿sí? Gente como Javier y como yo, que somos fervientes creyentes de este sector, invertimos un montón de tiempo en tratar de convencer a la gente que está bueno esto, ¿sí? Entonces tenemos como un speech armado de decirles, bueno, esto es bueno, genera servicios, genera empleo, etcétera. Pero lo que quisimos hacer con el libro fue dar un paso más adelante y no tratar de convencer a nadie, sino partir del supuesto de que esto está bueno, ¿sí? Y tratamos de decir, bueno, ¿y cómo se puede hacer para que Uruguay se posicione mejor todavía de lo que está en el sector? ¿Sí? Entonces, por eso la estructura del libro, si bien tiene una parte que es más conceptual y teórica, no trata tanto de decir que esto es una buena cosa, sino más que nada el core del libro está enfocado en 4 planes de negocios específicos que tratan de dar ideas de cómo creemos que se puede posicionar mejor Uruguay en este sector. Bien, y lo último que quisiera decir, el último tema que creo que es importante respecto a algo que no está en el libro, y parte del diagnóstico que nosotros de alguna manera tenemos sobre el sector, y que creo que es un diagnóstico que comparte la mayor parte de la gente con la cual hemos estado hablando sobre este tema, y para decirlo de forma muy esquemática, lo que solemos decir es que en este sector en Uruguay se observa un exceso de oferta y un exceso de demanda, ¿sí? O sea que hay un sector donde la oferta excede a la demanda, y es en lo que se refiere a las oportunidades que genera Uruguay en relación a la cantidad de inversión que uno observa dentro del sector. O sea, creemos que hay muchas
oportunidades que da Uruguay. Uruguay tiene regímenes de incentivos que son muy buenos para el sector, el régimen de zona franca, el régimen de promoción de inversiones, hay una ley específica para el software, etcétera. Que tiene un excelente clima de negocios, hay una infraestructura de primer nivel para el sector de servicios, y si bien uno ve que hay un flujo muy fuerte de inversiones dentro del sector, vemos que puede haber mucho más que eso, ¿sí? Entonces ahí es como que hay un exceso de oferta que es importante trabajar. El problema es que en el mismo, junto con ese exceso de oferta, convive un exceso de demanda, y es el exceso de demanda en el mercado de trabajo. Hoy por hoy, si bien es un fenómeno que se da en general en Uruguay, en una economía que está cercana al pleno empleo, uno lo que ve es que en el mercado de trabajo, particularmente en estos sectores, hay un exceso de demanda. O sea, la demanda de gente capacitada para poder trabajar dentro del sector es mucho mayor que la oferta de gente disponible, ¿sí? Entonces se da ese doble fenómeno. Nosotros lo que hemos hecho con el libro es trabajar sobre la primera parte, ¿sí? Sobre lo que sería el exceso de oferta de oportunidades, tratando de generar planes de negocios para posicionar mejor a Uruguay en este mercado, pero cuando uno ve el trabajo no hay que perder de vista que están las dos cosas, ¿sí? Y que por más que uno avance en temas de promoción y de posicionamiento internacional, si uno no hace nada en términos de generación de capacidades, esto no va a funcionar. Obviamente estos no son los únicos desafíos que tiene el sector. Hay cuestiones que están asociadas a las habilidades idiomáticas. Este es un sector que es muy intensivo en el uso particularmente del inglés. Hay cuestiones que están asociadas al acceso a certificaciones, a la falta de estadísticas, etcétera. O sea que hay muchas cosas sobre las que hay que actuar, pero particularmente esta idea de los dos excesos, tanto de oferta como de demanda, creemos que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, para terminar, déjenme contarles un poco cuando decidíamos con Javier estructurar esto como un libro, lo primero que dijimos fue, bueno, ¿y para qué vamos a hacer esto? ¿Sí? Y la verdad que casi coincidimos que la idea era hacerlo para generar líos, ¿sí? Para armar bulla, para que la gente se preocupe, para poner el tema sobre la mesa y que se arme discusión, ¿sí? Esa fue un poco la idea del libro. Y lo hicimos así porque creemos que hay un montón de oportunidades para trabajar en este sector, tanto desde el punto de vista académico, si ustedes están pensando en desarrollar su carrera más por ese lado, todo lo que tiene que ver con la investigación en este sector es muy prominente, hay muy poca cosa hecha, ¿sí? O sea que hay mucho para trabajar en términos de estructuras de contratos dentro de servicios, temas de modelación econométrica y económica para explicar el comercio de servicios, todo el tema de las estructuras de negocios que hay, etcétera, etcétera. O sea que hay mucho para hacer. Si por el contrario uno está pensando en encarar esto más desde el punto de vista de la política pública, también hay un montón de trabajo por hacer en ese sector, ¿sí? La política comercial ha sido pensada y en buena parte diseñada pensando en el comercio de bienes, no en el de servicios, entonces hay todo un trabajo para adaptar la política comercial a este nuevo fenómeno que hay. Y si uno lo piensa más desde el punto de vista del sector privado, sin duda hay una oportunidad enorme ahí, y prueba de ello es esto que decía antes del exceso de demanda que hay para trabajar dentro del sector. Entonces, un poco el mensaje final que quisiera dejarles es que particularmente en términos de comercio internacional, es bueno pensar un poco out of the box, como dicen los americanos, ¿sí? Un poco afuera de la caja, y darse cuenta que hay un mundo nuevo en esto de los servicios dentro del comercio internacional. Es un mundo nuevo que genera oportunidades, ¿sí? Oportunidades que hoy por hoy apenas están siendo exploradas y es importante no desaprovecharlas.